Aristigueta Gran. Su presentación será breve porque en realidad disponemos pues de 1 hora para este evento y queremos ser lo más, digamos, concisos, precisos en el mensaje que queremos dar. Posteriormente al doctor Enrique Aristigueta Granco va a intervenir María Corina Machado. Ella va a ser la presentadora de nuestro expositor de hoy, el doctor Ledesma. Finalmente, pues la intervención de Antonio Ledesma, que va a versar fundamentalmente sobre las propuestas para ese proceso que viene en la Venezuela que recupere su democracia. Finalmente, tendremos un periodo de intervención a través del chat de preguntas y comentarios, por supuesto, y habrá un grupo de periodistas que están ordenando estas preguntas y se las pasarán al doctor Ledesma para hacer comentarios y por supuesto, responder en la medida que el tiempo lo permita. Va a haber una actividad post-evento, en la cual vamos a estar comunicándonos con ustedes vía correo electrónico y el doctor Ledesma va a poder responder con mucha más precisión a sus preguntas y con el tiempo necesario que seguramente ameritarán los conceptos pues, que ustedes van a estar compartiendo con nosotros. Pero una oportunidad inmediata es el chat para emitir esas opiniones. Vamos a dar unos minutos breves para tener al doctor Enrique Aristigueta Granco, y de no incorporarse, pues estaríamos dándole entrada a María Corina Machado directamente para que presente a nuestro expositor. El doctor Aristigueta Granco es un venezolano muy conocido, abogado y político. Él luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez y fue miembro de la Junta Patriótica. Ejerció cargos de diputado al Congreso de la República, fue viceministro de Relaciones Interiores, gobernador encargado del Estado de Nueva Esparta, presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito y director de registro del Consejo Supremo Electoral. Todo un personaje, el doctor Enrique Aristigueta Gran. Esperemos a ver pues si puede estar acompañándonos. Yo tengo entendido que entre los ya casi 100 asistentes que tenemos en la sala, él no está incorporado todavía. Si María Corina estuviese, entonces le damos entrada a María Corina Machado para que presente a Antonio Ledesma. Hola a todos, yo sí estoy aquí. La verdad. Hola, María Corina, bienvenida. Gracias. Un gran honor para nosotros tenerte aquí, y sé que hablo en nombre de no nada más de los venezolanos, sino de los compatriotas latinoamericanos y personas de varias partes del mundo que ya nos están acompañando. Le toca a María Corina Machado, quien evidentemente pues no necesita mucha presentación, pero quiero decirles que ella es ingeniero industrial, tiene una maestría en el IESA en finanzas, es política, fundadora del partido político 20 Venezuela. En el 2018, María Corina fue escogida en una selecta lista del British Broadcasting Corporation como una de las 100 mujeres más influyentes del año. María Corina, adelante. Muchísimas gracias, José María. Gracias a todos. Un beso gigante a todo el equipo y la familia de ABP. Richard, ya te veo, la distancia. También al equipo de 20 en Bolívar, Ramón, que quisieron hacer este encuentro en honor a, para mí, un gran amigo. Así que yo voy a hablar del Antonio que yo conozco. Yo entré en la política tarde y por eso conocí a Antonio tarde. Pero ¿quién no conocía y seguía esa figura emblemática de un hombre apasionado, parlamentario, joven luchador, joven alcalde y gobernador del distrito capital y pupilo predilecto de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y yo lo veía de lejos con curiosidad y con respeto, pero la verdad es que nunca me imaginé
cómo nuestras vidas se iban a entrecruzar y cómo iba a llegar a conocerlo en múltiples dimensiones de su persona como ser humano. Y quiero referirme rapidito a esas 4 dimensiones que yo admiro tanto en Antonio. El político, el padre de familia, el luchador por la libertad y el amigo. Bueno, que no se puede decir de Antonio primero como político. Así como les decía, pupilo de CAP, y además creo que uno de los hombres más leales a Carlos Andrés Pérez, incluso después de su muerte. Antonio siempre fue de esas fuerzas que impulsaron la renovación en Acción Democrática, y eso obviamente le generó múltiples obstáculos y fuerzas que querían bloquear sus ideas. Siempre cuando Carlos Andrés estuvo en los momentos más difíciles del golpe, de los 2 intentos de golpe, y mucha gente lo abandonaron, quien estuvo allí defendiendo a Carlos Andrés, defendiendo la democracia en primera línea fue él. A mí me impresiona porque él es un hombre de posiciones muy firmes, pero un hombre tremendamente abierto y plural y no dogmático, conciliador al extremo, me consta, promotor de la unidad en diversos momentos y quizás quien ha pagado uno de los precios más altos por quienes no entendieron su visión para un momento crucial de Venezuela. Hoy, además, no puedo dejar de mencionar que como padre de familia, una familia enorme y una familia profundamente unida, yo no puedo pensar en Antonio sin pensar en Mitzi, y en Mitzi sin Antonio. De verdad, son una pareja que a mí me emociona mucho ver cómo en los momentos más extremos en la vida, lejos de debilitar, ha fortalecido su relación. Esa tropa de chamos que tienen y nietos, los tuyos, los míos y los nuestros, pero yo quise hacer además un especial reconocimiento a Vanessa, a Víctor, a Daniela, a Oriet, a Isabel, a Mitzi y a Antonieta. Miren, una de ellas, de sus hijas, hablando sobre Antonio, le dije, mándame una expresión, unas palabras de lo que es tu papá. Hija de Mitzi, también adoptada como hija por Antonio. Y me dice, ellos han sabido formar una familia donde no hay distinción por la sangre, sino la cual nos ha unido el amor. Desde mi nieto mayor, mi hijo Ernesto, de 25 años, hasta la chiquitita, lo aman infinitamente y me consta que además lo tienen absolutamente derretido y babeando a la hora que lo llames. Dígalo allí, querido alcalde. Crecimos viéndolo y acompañándolo en su carrera como político, pero siempre he tenido tiempo de interés en sus hijos, en saber cómo estamos y en aconsejarnos y acompañarnos en los momentos más duros. La prueba más difícil fue cuando estuvo preso y no dudamos ni un segundo en unirnos y cada uno desde su espacio aportar a la lucha por su libertad. Es un hombre conciliador, generoso y sereno, donde la familia ha encontrado estabilidad y paz. Quiero hablar también rápidamente sobre esa tercera faceta, el luchador por la libertad. Antonio entendió muy temprano que era lo que el chavismo pretendía hacer con Venezuela. Y cuando algunos se negaban a reconocer la naturaleza totalitaria de lo que se estaba conformando, él ya estaba allí en las calles, desde acompañando las marchas de las mujeres con aquel grito de con mis hijos no te metas, hasta en el comando de la resistencia. Su rol fue fundamental en las luchas del 2007, en las protestas por Radio Caracas Televisión, cuando muchos hablaban de cancelar movilizaciones y encuentros por el riesgo de la violencia. Él siempre con Helen y tantas otras personas, Oscar, Richard, Edwin, estaban allí en primera fila. Realmente yo conocí a Antonio a propósito de la salida. Él relata en su libro esos encuentros en el urológico y descubrí un hombre que me impactó por su generosidad y su capacidad de trabajo sin descanso. Hay muchos episodios que él no relatan en este libro que hoy analizamos por su propia generosidad. Y yo creo que algún día nos tocará complementar, porque al final esa es la historia para la historia. Fue un preso digno, muy digno, me impactaba. Sé de compañeros de cárcel y también carceleros que admiraron siempre su temple y su residumbre. Y ni hablar lo que ha sido desde que salió de Venezuela, y me consta que dejó aquí su alma, además de su bandera. No ha dejado un solo instante de mantener viva la lucha
por nuestro país y por su libertad. Ha tenido oportunidades múltiples de ceder y tener posiciones mucho más cómodas. Y siempre ha hecho lo correcto por nuestro país. Quiero finalizar hablando del amigo. A lo largo de su libro, Antonio va relatando y entretejiendo la historia de Venezuela, haciendo énfasis en traiciones, en desengaños, en mezquindades. Yo creo que eso de alguna manera refleja el dolor que él siente en este momento, de ver cómo está nuestro país y las oportunidades que no se aprovecharon y no se concretaron precisamente por ese tipo de comportamientos. Hay un episodio en particular que yo jamás olvidaré, días antes de que Antonio decidiera emprender ese viaje para liberarse y poder seguir luchando. Fui con un amigo a su casa, estuvimos conversando, no, estoy segura que muchos de ustedes lo visitaron allá, había Eduardo, por cierto, que me ayuda a entrar y salir, y Antonio tenía una cartelera de esas que se borran, porque sabía que estaba infiltrado hasta aquí, y las cosas delicadas nos las escribíamos y las borrábamos, las escribíamos y las borrábamos. Y también tenía un corcho enorme donde tenía los mapas de los actores y los iba moviendo, ¿no? Con los nombres, los flujos, etc. Y tenía una bandera a la cual le había puesto todas las imágenes de vírgenes que le habían regalado a lo largo de sus recorridos y su lucha por Venezuela. Ese día cuando nos íbamos, él me dice, ya va, yo estaba casi en el ascensor, ven acá. Cuando me regreso, agarra y me entrega la bandera. Me entrega su bandera y me dice, cuídamela. No hizo falta otra palabra para entender lo que estaba pasando. Nos abrazamos muy fuerte. Desde entonces no nos hemos vuelto a ver en persona, pero es quizás una de las personas que siento más cercana en esta lucha. Cuando Antonio es amigo, me ha demostrado que no le importa el color, la ideología, el país de origen o la posición. Es leal, es firme, es generoso y es valiente. Y yo me siento muy orgullosa de ser su amiga y de compartir esta lucha con él. Y sé que pronto lo tendremos de regreso construyendo una Venezuela con pilares éticos, republicanos, liberales muy sólidos. Gracias. Muchísimas gracias, María Corina, por tus palabras. Vamos ahora a continuar con nuestro expositor, el doctor Antonio Ledesma, abogado, político, fundador del partido Alianza Bravo Pueblo, con posgrado en gerencia de la Universidad Metropolitana de Caracas. Antonio Ledesma ha sido diputado y senador del Congreso de la República, gobernador del Distrito Federal, alcalde del municipio Libertador de Caracas y actualmente alcalde metropolitano de Caracas. Digo actualmente porque dentro y fuera de Venezuela, los venezolanos seguimos considerando a Antonio Ledesma como nuestro alcalde metropolitano. Adelante, Antonio. El micrófono de Ledesma está cerrado. Antonio, un minuto, por favor. Sí, creo que ahora sí, Antonio, el micrófono estaba cerrado. Sí, disculpen. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la organización de este evento. Aquí José María Rodríguez, a Bejarano, a Catalina, a Richard, a Edwin. Antonio, tienes que hablar más alto porque no se escucha bien. A Javier, a todos los que han hecho posible organizar este foro. Bienvenido a las decenas de personas que se han conectado. Y por supuesto, conmovido aquí junto con Missy, con la familia, escuchando estas sinceras, emotivas palabras de carne y hueso de una mujer extraordinaria, valiente, inteligente, que ha hecho esta generosa presentación que me compromete aún más con la lucha con la que venimos identificándonos desde hace bastante tiempo. Yo quisiera decir que precisamente para honrar esa calificación que me da María Corina en su presentación es que escribí este libro. Comienzo por no renegar de la historia, porque la historia es nuestra partida de nacimiento. Nosotros somos miembros de un continente que se llama América, que tiene que ver con América de Vespucio,
Y tenemos un país que tiene como nombre y apellido Venezuela, que fue la ocurrencia de un explorador genovés que trabajaba para la corona española, como fue este personaje Alonso de Ojeda. Nuestros principales líderes, nuestros principales próceres, Simón Bolívar, sus ancestros provienen de una población llamada la Puebla de Bolívar, en el señorío de Vizcaya, entonces corona de Castilla, de lo que es actualmente el País Vasco. Sus tatarabuelos, Jacinto de Ponte y Andrade, era de Santiago de Compostela, o sea, un gallego, como era un guanche, un canario, el padre del precursor de nuestra independencia, Francisco de Miranda. Por eso es que en la historia trato de presentarle, sobre todo a los jóvenes de Venezuela, esta identidad que permite comprender cuál es nuestro origen. Porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a tener una brújula que certeramente nos indique el camino hacia adelante. Hablo también, como lo refería María Corina, de esas traiciones, de esos conflictos, de esas volteretas, de todo eso que tiene que ver con los episodios que nos contaban nuestros maestros en la escuela. Y repito una anécdota. Nosotros teníamos la oportunidad, como miembros de la juventud, yo era miembro del Comité Nacional de la Juventud y Acción Democrática, de visitar una que otra vez al presidente Betancur en Pacairigua. Y cada vez que el presidente Betancur nos reunía, nos señalaba la biblioteca para justificar su exhortación a que leyéramos historia, con el fundamento de que el que quiera hacer política tiene que conocer la historia de Venezuela. Cuando salíamos de la reunión, entre murmuros, decía uno que otro, pero bueno, ¿qué letanía la del presidente con el tema de la historia? Pues bien, tenía razón. Si uno no conoce la historia, lo que pasó entre Bolívar y Miranda, lo que pasó entre Bolívar y Páez, que Páez lo perdona después del evento de la Cociata, y después Páez termina dándole el puntillazo a la Gran Colombia, de cómo el libertador Bolívar perdonó a Carujo, que fue uno de los que llevó adelante la conspiración de la noche centembrina de 1828, y después de haber sido perdonado en 1835 intenta un golpe contra el presidente José María Vargas, cómo el general Páez perdonó a José Tadeo Monagas y después a José Tadeo Monagas los chiquitrilla, cómo le dio poder Monagas a Julián Castro y después Julián Castro llevó adelante un golpe para desalojarlo del poder. Las seguidillas de montoneras que condujeron a lo que fue la guerra federal que diezmó, que llenó de cadáveres el territorio venezolano. La prolongación del gumancismo, 20 años, 14 de manera directa y 20 de manera indirecta por presidentes interpuestos de Antonio Guzmán Blanco, la lucha de Joaquín Crespo con el Mocho Hernández, las revueltas, las traiciones entre los compadres, entre Gómez y Castro, la revolución libertadora en la que se metieron los banqueros para llegar a la larga tiranía de Juan Vicente Gómez, quien con el librito del gendarme necesario y con el pretexto de la unificación del país, llenó de cárceles o llenó de seres humanos las cárceles, de gente torturada, con los grillos en los tobillos, en definitiva, un verdadero suplicio para decenas o miles de ciudadanos venezolanos. De eso lo hablamos, el nepotismo, los caudillos civiles y militares, esas montoneras de un pueblo siguiendo un hombre a caballo, la seguidilla de revoluciones desde la revolución de marzo de 1835 hasta esta fatídica revolución del socialismo del siglo XXVIII y antes, por supuesto, lo que representó la generación del 28. Y a eso lo llamo yo la lumbre para la Venezuela de hoy, porque este es un ejemplo que tienen las nuevas generaciones. Por eso, en estas primeras 100 páginas de mi libro, hay un compacto de la historia. Yo no estoy haciendo alarde de historiador, porque no lo soy.
simplemente hago una compilación y siguiendo la recomendación de mi maestro Asdrúbal Aguiar, a quien respeto y admiro tanto, lo hice con una redacción simple. Él me decía, escribe lo más sencillo porque esto va a ser para los jóvenes, para que la gente comprenda y se entretenga con la lectura hasta llegar a la Revolución de Octubre, conocer qué pasó en la dictadura de Pérez Jiménez, cómo fue la lucha de la resistencia de los estudiantes, la huelga estudiantil de 1957, la pastoral de Monseñor Arias Blanco, la Junta Patriótica que integró quien me hizo el honor de hacer el prólogo de este libro, El sobreviviente de la Junta Patriótica, Enrique Aristigueta Granco, y cómo se lograron superar las diferencias entre comunistas, adecos, copellanos, urrevistas, sindicalistas, profesionales, cómo se involucró toda Venezuela para hacer posible el glorioso 23 de enero de 1958. He querido también que este libro sea como un espejo para el mundo, para que los ciudadanos del mundo se enteren. Así lo hablaba una vez con Patricia Burry, que me obsequió su libro, que me ha sido muy útil, por cierto, para tener muchas ideas a la hora de redactar este ensayo. Pero he querido que esta tragedia de Venezuela, de cómo fue posible arruinar a un país, sea un espejo para los ciudadanos del mundo. Un país riquísimo, un país donde el mismo régimen se jacta de decir que tenemos más de 490.000 millones de barriles de crudo, que es una cantidad superior a la mitad de la reserva de todos los países del Medio Oriente, que estamos entre las primeras potencias en gas, de las 6 reservas más grandes de gas del planeta, una de las primeras reservas de oro del mundo, con más de 11.000 toneladas que están bajo la superficie, allá en el arco minero, uno de los caudales de agua dulce más grandes de la Tierra, la segunda reserva de lo que se conoce como el oro azul, el coltán que se usa para fabricar teléfonos celulares, una de las primeras reservas de uranio del mundo y una de las más importantes reservas de toriol que se usa para una serie de insumos como combustible nuclear, de lo que se llama combustible nuclear limpio. Ese es el país que han arruinado. El país que hoy tiene una caída del Producto Interno Bruto de más de 84 puntos. El país que castiga a los ciudadanos con la hiperinflación más grande del mundo, con un salario que equivale a menos de $2 al mes. Leía en estos días un informe de la ONU que indica que se reputa como un ser humano en extrema pobreza el que no reciba diariamente $1.30 o que reciba menos de $1.30 diarios. Bueno, los venezolanos reciben mensualmente en promedio $2 al mes. Eso significa que están recibiendo diariamente 5 o 6 centavos de dólar. O sea, es una pobreza más que extrema. Por eso el 96% está en condiciones de pobreza. Por eso el 80% tiene dificultades para adquirir la canasta alimentaria, para no hablar de la canasta básica. ¿Y cuál es el discurso de estos populistas? Bueno, que esto es culpa del imperio. Siempre tienen allí una excusa, que es el imperio. Ayer coloqué en mis redes un testimonio de una dirigente de la revolución chavo-madurista que decía que las gallinas ponen menos huevos porque hay una maniobra tecnológica del imperio para perjudicar y que se dañan las maquinarias por maniobras del imperio y que en sustitución de las maquinarias agrícolas, tractores, cosechadoras, hay que apelar entonces a los bueyes, a las mulas. Y dicen también Maduro que esto es culpa de las sanciones. En este libro demostramos que eso es absolutamente falso. Es falso y miente Maduro, le crece la nariz como Pinocho, porque él sabe que esta hambruna es consecuencia o comenzó en octubre del 2001, cuando aplicaron aquella ley de tierras que dio pie a expropiaciones de hatos, asaltaron a Grisleña, arrasaron con las empresas Lácteos Los Andes, La Batalla, la empresa lácteo de Machique. Saben que no hay insumos, no hay semillas certificadas, no hay los ingredientes elementales para poder trabajar en el campo.
Esos insumos han desaparecido desde los fertilizantes hasta las semillas certificadas. Los controles, que son una tenaza que acogota a los productores agropecuarios, me refiero a los controles de precios y de cambio, una moneda devaluada, no se sabe por fin qué es lo que tenemos hoy, ya no es Bolívar soberano, ahora es Bolívar digital, una fuga de capitales que ha afectado la actividad agroindustrial de Venezuela, una reducción del pie de cría, que ahora representa una tercera parte de lo que debería ser el pie de cría en Venezuela, no menos de 25, 26 millones de cabezas de ganado. Por eso la gente no come carne, por eso la gente carece de suficientes calorías y proteínas y pierde masa muscular. Es decir, que ese es uno de los embustes al que le sigue otra gran mentira de Maduro, a la que lamentablemente le hacen coro algunos factores que se hacen llamar de oposición cuando avalan ese pretexto madurista de que no hay salud por culpa de las sanciones. No, mentira, no hay salud porque se robaron los dólares para equipar los hospitales. No hay salud porque el dinero que era para equipar más de 80 hospitales, superior a más de 1.200 millones de dólares, se los robaron. Ahí están las denuncias de Transparencia Ciudadana. Ahí están, y están citados los datos en este libro para el que pueda ampliar detalles de cómo asaltaron el dinero que era para comprar tomografía, que era para que se pudieran hacer exámenes de quimioterapia, las mujeres que sufren cáncer de mama, para los enfermos, la diálisis, para los enfermos renales, para los enfermos seropositivos, etc. Dicen también que no hay luz por culpa de las sanciones. Mentira. No hay luz por la corrupción, porque la corrupción le apagó la luz a Venezuela. Así como la corrupción mata y han muerto niños en el hospital JM de los Ríos, y han muerto enfermos renales, en Venezuela no hay luz porque el dinero que era para las turbinas, por ejemplo, del GUI, el dinero que era para comprar plantas eléctricas que sirvieran, compraron fue chatarras. Y toda esa operación ha sido avalada por este régimen, no solo en la compra de estos equipos, sino en la instalación de termoeléctricas. Y ahí hay detalles en el libro de cómo Venezuela, teniendo una capacidad instalada de más de 36.000 megavatios, tiene casi la totalidad del país a oscuranas o alumbrándose con velas. Ayer trataba de hablar con María Corina y me decía que no hay luz, y andaba por allí sanqueando frente a una panadería para enchufar la pila y cargar el teléfono. Así están millones de venezolanos que hacen colas para conseguir gasolina mientras Maduro grita rasgándose las vestiduras de que no hay gasolina por culpa de las sanciones. Mentira. Hay que recordarle que Chávez votó a más de 20.000 trabajadores de petróleos de Venezuela, que Chávez despidió al talento humano que ha debido estar manejando, por ejemplo, todo lo que son las refinerías, porque Venezuela llegó a tener 22 refinerías, 2 o 6 refinerías dentro de Venezuela, la de Punta Cardón, la de Guaraguao, la de Bajo Grande, la de Palito, las que están también en la zona de Anzoátegui, y la segunda más importante, que llegó a ser la más importante, la segunda del mundo, la refinería de Amuay, después de una refinería de la India. Todo eso lo acabaron, porque convirtieron a PDVSA en un casino financiero para hacer negocios con dólares preferenciales en combinación con el Banco Central de Venezuela. De allí pues que estas son las cosas que trato en el libro, y además de hacer, como lo señalaba María Corina, una relación cronológica de la lucha que hemos dado los venezolanos. Porque por allí se ha querido decir que los venezolanos estamos esperando que, cruzados de brazos, que lleguen los marines a Naiguatá o que desembarquen en Ocumare de la Costa. Eso es mentira. Nosotros sí hemos dicho, y lo sostengo, que solos no podemos. Y por eso invocamos y justificamos la activación de herramientas internacionales absolutamente lícitas, como son el concepto de responsabilidad de proteger, que está planteado en las declaraciones, en las Naciones Unidas, en resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que está allí en la OEA. Y lo hemos explicado. Pero algunos optan por el camino del diálogo. Nosotros no nos llegamos a dialogar, porque el diálogo es un patrimonio de la humanidad. Pero el diálogo con gente que tenga voluntad de rectificar y de buscar salida. En Venezuela estamos preparándonos para un próximo diálogo que va a ser este viernes en México, tengo entendido. Me adelanto a decir que creo que ahí lo que se va a firmar es un documento
para decir que se acordó dialogar para el mes de septiembre. Mientras Venezuela sigue hundiéndose, la gente no tiene gas, no tiene comida, no tiene luz, el transporte público inservible. Si cae un palo de agua, se convierten en ríos crecidos las calles de Caracas y cualquier lugar de Venezuela, mientras esta corporación criminal sigue saqueando o raspando la boya de un país que tiene a la gente sumida en esta pobreza extrema. Ya hemos participado, con este sería el diálogo número 15, si no me equivoco. Se hablan de unas elecciones regionales. Esas elecciones regionales, bien sabemos que las quiere utilizar Maduro para lavarse la cara, porque Maduro le dirá a la comunidad internacional que quienes dirigen a la oposición en Venezuela se contradicen, porque mal se puede ir a una elección con quien nosotros estamos caracterizando como narcodictador. Y no porque lo diga yo, o porque lo diga cualquiera que esté conectado en este foro, es que así lo han dicho instituciones judiciales de los Estados Unidos, que han ofrecido incluso recompensas de 15 millones de dólares por la captura de Maduro. Y dirán los magistrados de la Corte Penal Internacional, pero bueno, ¿cómo es esto? Dirigentes de la oposición avalan las denuncias que han hecho Provea o el Foro Penal o distintas personalidades en la Corte Penal Internacional diciendo que Maduro y su línea de mando están comprometidos en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, pero están allí ligaditos participando en elecciones y dicen que las instituciones no son autónomas, que el Poder Judicial no es autónomo, que el Poder Electoral no es autónomo. ¿Y cómo entonces vamos a participar en elecciones cuando además antier nada más argumentamos no ir a avalar las elecciones parlamentarias de diciembre diciendo que no habían condiciones? ¿Qué ha cambiado para que nos metamos en esta nueva trampa electorera del régimen de Maduro? Maduro quiere que le levanten las sanciones y al mismo tiempo quiere que le reconozcamos ese paredón de fusilamiento a cargo de los gatilleros con toga y birrete que se llaman magistrados. Y simplemente quiere que le reconozcamos, que sea la oposición la que reconozca la legalidad de ese parapeto para simplemente activar su estrategia en la Corte Penal Internacional diciendo que no hay lugar para la acción complementaria de la Corte Penal Internacional porque en Venezuela sí funciona el Poder Judicial y entonces los crímenes que hemos denunciado, entre otros, el de capitán Rafael Acosta Arévalo, las torturas contra el capitán Caguaripano, contra la familia Baduel, el asesinato de Fernando Albán, de Óscar Pérez, de Franklin Brito, de los estudiantes como Pernalete, como Vallenilla y como las decenas de seres humanos que fueron acribillados en las calles con balas, con perdigones, con bombas lacrimógenas, queden impunes porque ellos van a montar allí un circo, un sainet tribunalicio aparentando que en Venezuela sí funciona el Poder Judicial. Por eso yo los invito a que lean el relato en el cual hablo de toda esta resistencia que comenzó con ese grito, con mis hijos no te metas, el grito de la Federación de Ganaderos contra la Ley de Tierra, los paros cívicos que hicimos en diciembre del 2001, la gran marcha que hicimos el 23 de enero del año 2002, la gigantesca protesta que se hizo el 11 de abril del año 2002, el paro petrolero, el diálogo, uno de los primeros diálogos avalados por el presidente Carter, el presidente Gaviria de Estados Unidos y de Colombia respectivamente, hasta nuestros días. Y desde luego he querido cerrar este libro con las propuestas, comenzando que estamos en una era que yo llamo la era de la descarbonización, o comparto esa definición que se han hecho por estudiosos, que estamos en una era que es la sociedad digitalizada y un mundo cada día con mayores relaciones multilaterales. Y pensando en esta tragedia que vivimos, me atrevo a decirle a los venezolanos y al mundo entero que esta tragedia no va a ser estéril, porque tiene que dejar algunas lecciones. Una de esas lecciones es el fin de los mitos, de que somos ricos porque tenemos petróleo. Que pasemos la página del rentismo, de la Venezuela rentista, que saquemos de la Constitución Nacional la figura de la reelección y que digamos que es tiempo de una economía del conocimiento basada en una economía solidaria de mercado y que tenga a la educación como la llave maestra que nos abra las puertas del progreso, del futuro, esa educación con calidad, que garantice una cobertura temprana, la educación temprana para nuestros niños, una educación que se apoye en la tecnología, que con instalaciones
educativas equipadas, con plantas físicas adecuadamente funcionando desde las escuelas, los tecnológicos, los pedagógicos, las universidades, y que le asignemos, sería una de las propuestas, vía Producto Interno Bruto, incluso por norma constitucional, el 7% del PIB para que haya un financiamiento adecuado para la política educativa de Venezuela, apoyándonos también en un Estado federal, en una política de municipalización. Tengo la experiencia de lo que fueron los UNAMPRES, las unidades educativas preescolares en los barrios y urbanizaciones de Caracas, donde la madre o el padre escogía el preescolar que más le convenía para su hijo. Y esa madre tenía la beca, esa madre tenía la oportunidad de garantizar una mejor asistencia a su criatura. Sé que esta solución no va a ser fácil. La crisis de Venezuela es sumamente terrible. Me escribía hoy el doctor Toro Harvey que Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, dijo que no existe en la historia del planeta, escuchen esto bien, no existe en la historia del planeta un desastre como el desastre que hoy refleja la economía venezolana. Por eso aquí hay que enfrentar el tema de la deuda externa. Aquí, de hecho, he hablado mucho con Miguel Rodríguez, que manejó de manera exitosa todo el proceso de renegociación de la deuda externa en 1989. Se lograron descuentos de más del 70%. Habrá que buscar recursos financieros en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Habrá que buscar donaciones de países amigos, de gobiernos amigos. Habrá que rescatar capitales y repatriar capitales, que son dos cosas distintas. Habrá que atacar la hiperinflación, porque con hiperinflación y con déficit fiscal no se va a reactivar el aparato productivo. Hay que revertir esa política nefasta de monetización del déficit. Hay que rescatar el Banco Central de Venezuela, una moneda para Venezuela. Hay ya una dolarización de hecho, porque es una dolarización anarquizada, como lo describía muy bien hoy el doctor Asdrúbal Olivares. Habrá que crear un equipo con los mejores especialistas que los tenemos en política monetaria, en política financiera, en planificación económica, para tomar esta decisión sin improvisaciones, sin dogmas, sino tratando de asumir una política, una estrategia económica, financiera y monetaria la que más le convenga a Venezuela. Para eso hay que aplicar un plan marcha a lo venezolano, y eso lo explico en mi libro. Un plan marcha que lleve adelante todo este proceso de reconversión económica, pero sería una novedad, por eso digo un plan marcha adaptado a Venezuela, una política de hambre cero, una política de pobreza cero, que cada escuela, que cada universidad, como lo habían antes, se convierta en comedores también. Que haya el aula, el laboratorio y el comedor. Que en los centros comunitarios se atienda a la gente que está en situación de pobreza. Que se desarrolle una política de subsidios directos y universales, sin sectarismos, sin esta figura perversa del carné de la patria. Y un plan de inversión extraordinario para que la gente tenga la mejor ayuda que puede darle un Estado solidario, que es el empleo. Esa es la verdadera ayuda. Educación con calidad y empleo estable y bien remunerado. Recuperar las infraestructuras, vialidad, escuelas, autopistas, todos los que son centros ambulatorios, hospitales, los campos deportivos, todo lo que tiene que ser infraestructura para que Venezuela pueda, con una visión de corto, mediano y largo plazo, ser un atractivo turístico, porque tenemos ventajas comparativas pero no competitivas. Nuestro sistema eléctrico tiene que poner su énfasis en la recuperación de las termoeléctricas. De esto podemos hablar más adelante. Hablo allí de lo que debe ser un pacto de Estado, porque así como nos inspiramos en el pacto de punto fijo o revisamos el pasado sin complejos, ese pacto de punto fijo puede ser una referencia en esta hora de cara al futuro, un pacto de Estado que nos comprometa a mantener una unidad genuina para hacer posible esta reconstrucción económica, política, social y sobre todo moral, porque la crisis de Venezuela es moral, y hablo
entonces de cuáles serían las líneas maestras para resolver el problema eléctrico de Venezuela, hablando de esta era de la descarbonización, lo que serían las nuevas energías limpias. Ya en Venezuela se hicieron ensayos. Los que están en el Zulia me podrán hablar de todos los aerogeneradores que se están perdiendo en La Guajira, o los que están conectados aquí de Falcón me podrán hablar de las inversiones en el parque que se instaló en Paraguaná de aerogeneradores que también están siendo desmantelados, de los acueductos que se pueden rehabilitar en Venezuela, de cómo podemos nosotros rehabilitar la actividad agropecuaria, que es una de las que me genera a mí más confianza, porque cada vez que hablo con gente como Eduardo Albornoz o con el doctor Perkin de la gente de FEDEAGRO, de la Federación de Ganaderos, siento que hay no solo talento humano, capacidad, proyecto, sino tenemos también una infraestructura que es un capital social, un capital económico extraordinario. Venezuela tiene por lo menos 170.000 unidades de producción y tiene por lo menos un parque entre tractores, cosechadoras, rastras, etcétera, no menor de 80.000, pero hay que rehabilitarla y para eso se requiere un proyecto desde el punto de vista agropecuario, del cual podemos hablar más adelante. Allí planteamos también el retorno de la diáspora. Y retomo lo que había escrito en un anterior libro, Palabra de Honor, mi libro Palabra de Honor, que hablaba de la diáspora emulando el grito de José Antonio Páez de vuelvan cara. Ese es en el mundo hay más de, ya vamos para 7 millones de ciudadanos. El informe de la ONU indica que Venezuela es el país que está perdiendo más habitantes en los últimos meses. Estamos superando a Siria, pero no hay mal que bien no traiga. Yo ya he calificado esto de un plan de becas Real Mariscal de Ayacucho al revés, porque hay gente que está en el exilio, que está en la diáspora trabajando, estudiando, asimilando nuevas experiencias de forma autofinanciada. Y esto va a servirle al país a la hora de la recuperación. Yo no estoy diciendo que todos van a regresar de manera simultánea, no, habrá un proceso porque hay gente que ha crecido, niños que llegaron a Estados Unidos o llegaron a Inglaterra o están aquí en España desde que tenían 4 o 5 años o nacieron, muchos que están naciendo en este momento en el destierro, pero llegará el momento del retorno y esa diáspora va a ser muy importante. Al lado de este plan de la diáspora, de todos estos planes que tienen que ver con la recuperación agropecuaria, del agua potable, los acueductos, planteo otro plan que lo he hablado mucho con el presidente Andrés Pastrana, que es un plan Colombia a lo venezolano. ¿Y por qué hablo de un plan Colombia a lo venezolano? Porque si nosotros no desmantelamos esta corporación criminal, no habrá estabilidad política ni seguridad jurídica en Venezuela. No habrá gobernabilidad. Porque la lucha actual no es un pleito entre Guaidó y Maduro. Es una lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes han dicho que Venezuela es la plaza que más le sirve al narcotráfico en la hora actual. La misma DEA ha dicho que más del 25, casi el 30% de la droga que se reparte en el mundo pasa por Venezuela. Pero además del narcotráfico está el terrorismo, los cárteles de México, los de Colombia, los de Honduras, los de Guatemala. Está la FARC, está el ELN, están los colectivos y los comandos paramilitares, las megabandas, los pranes, las milicias. Están los efectivos castristas, los rusos, iraníes, Bielorrusia, los chinos aplicando su ruta de la seda o la diplomacia del dinero y una economía negra muy poderosa con testaferros que le dan la pelea a la extradición, como ocurre actualmente con el testaferro de oro de Maduro que está en Cabo Verde. Esa gente que maneja el dinero del oro ensangrentado, que maneja el dinero del narcotráfico, del uranio, del coltán, del toriol, de allí que eso necesita un plan Colombia a lo venezolano simplemente o específicamente para desmantelar esta corporación militar, recuperar el concepto de la violencia legítima a los efectos de que Venezuela deje de ser un narcoestado y vuelva a ser un estado de derecho. Hay 3 pilares para esta reconstrucción. La reconstrucción propiamente dicha, a la cual ya me he referido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, la infraestructura del país. Otro pilar es contar con instituciones solventes, autónomas, porque el Estado de Derecho es realmente la base clave para que funcione lo que se llama el imperio de la ley. Y en tercer lugar,
una reconversión ética y pedagógica. Todo este drama del asalto a Venezuela. Se acaba de detener a un personaje que fue denunciado incluso por el diputado Ismael García, recuerdo. Ese personaje le acaban de incautar creo que más de 400 millones de dólares. Ese señor hacía negocios vendiendo jamones podridos que compraban en Brasil con los familiares de un alto oficial de la Fuerza Armada Nacional. Y está la denuncia que hizo Carlos Tablante en un libro llamado El Gran Saqueo, las denuncias que hizo en su oportunidad el gobernador Enrique Sala Feo en Carabobo sobre los contenedores de comida podrida. Por eso no hay comida en Venezuela, porque se robaron el dinero. Y esa crisis ética está actualmente amenazando el presente y el futuro de Venezuela. Porque además de económica, además del déficit fiscal, además de la devaluación, el problema de Venezuela es moral. E invito por eso finalmente a todos los venezolanos a que pongamos el ojo en los ejemplos, en las referencias que hemos tenido en la historia de Venezuela, en esa generación del 28, por ejemplo, en la gente que dio su vida para vencer la dictadura de Gómez, de Pérez Jiménez, a los jóvenes que se inmolaron en estos 22 años, y para ellos he dedicado este libro. Este libro es dedicado a los jóvenes que han sido mártires, a las mujeres que han estado en la primera línea del combate. De allí que muchas gracias por haber organizado este foro, a la gente de Alianza Bravo Pueblo, de 20, a la fracción 16 de julio, al equipo SAI que dirige el doctor José María Rodríguez. Así que bueno, a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias al doctor Ledesma por su interesantísima exposición. Vamos ahora ya en la parte final del evento a escuchar las preguntas que de alguna manera ha recogido el equipo de periodistas que dirige Samuel Paredes. Samuel Paredes tiene preparada pues ya producto de las preguntas que ustedes han hecho, los comentarios que han enviado, algunas preguntas. También les acabo de pasar por el chat la dirección de un correo electrónico al cual pueden enviar sus comentarios y preguntas posterior al evento. Esto lo digo porque van a haber muchas preguntas que por el tiempo no van a poder ser respondidas con la profundidad que quizás ameriten. Pero Antonio Ledesma va a tener el tiempo suficiente posterior al evento para canalizar esas preguntas, y nosotros gustosamente nos comunicaremos con ustedes uno a uno, individualmente, para hacerle llegar esas respuestas que el doctor Ledesma le dé a sus preguntas o comentarios. Entonces, dejo pues a Samuel Paredes con el uso de la palabra para la pregunta inicial a Antonio Ledesma. Bien, buenos días. José María, me están escuchando, ¿cierto? Te escucho perfectamente. Adelante. Bueno, un saludo a todos. Un placer, de verdad, líder, de haberlo escuchado. Muy completa toda su exposición. Y creemos en que esto es parte de un gran trabajo de todos los venezolanos que estamos comprometidos con Venezuela. Hemos tratado en lo posible de reunir varias preguntas para hacerlo más rápido y ecuánime. Tratamos ya de ubicar 5 preguntas, con lo cual nos gustaría pues obtener de usted esta respuesta. La primera sería: el papel del Estado es una de las grandes objeciones que se oponen a cualquier proyecto o idea, pues este es quien desea controlarlo todo. Actualmente existe animadversión respecto al liderazgo de los estados, vale decir, de los liderazgos políticos. ¿Pudiera explicarnos, doctor Ledesma, qué hará con las misiones que son muy utilizadas por el actual narcoestado para controlarlo todo, pero que a la vez son necesarias para ayudar sobremanera a las personas de menos recursos en Venezuela? Esa es la primera pregunta. Pues yo hablo allí de un Estado basado en una economía solidaria de mercado. Creo en una economía solidaria de mercado. No creo en la figura del Estado que tenga sus manos metidas o sus tentáculos en todas las áreas de la vida nacional. Ese Estado intervencionista ha sido dañino. Y esa es una etapa que hay que superar. Creo que más bien hay que abrirle cancha a la iniciativa privada, pero eso no significa que va a desaparecer el Estado. Si el Estado quiere ser poderoso, no lo va a hacer porque tenga un tamañote, porque presente una figura gigante
El Estado puede ser más bien poderoso, en el mejor sentido de la palabra, si es eficiente. Y por eso más bien creo en reducir el tamaño del Estado para que haya un Estado eficiente que se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Educación, la salud. Un Estado que no se ocupe de sus niños, que no garantice que sus niños tengan educación temprana, que tengan su mochila, sus útiles escolares, su uniforme, que puedan consumir las proteínas necesarias, que tengan una asistencia materna infantil. Es un Estado indolente. Y un Estado que no se ocupe de sus ancianos, de sus viejos, igual. Es decir, que el Estado tiene que ocuparse es de eso, la salud, la educación, la política de vivienda. Yo creo que el Estado no puede seguir metiendo o seguir controlando el petróleo. Primero porque el petróleo ya no es la riqueza que va a hacer posible que nosotros salgamos de la pobreza. El petróleo es un recurso más. Y más bien ha puesto como otro a la necesidad de crear una agencia nacional de hidrocarburos, a que le demos a Venezuela una nueva ley de hidrocarburos, a que podamos reactivar proyectos como los proyectos de conversión profunda, aprovechar el gas asociado al petróleo. A mí me decían expertos en esta materia que ese gas que se quema, que se pierde en Venezuela, es equivalente al gas que le garantiza el Estado colombiano por lo menos a 1.500 ciudades de Colombia. A mí me impresionaba cada vez que llegaba al Estado Monaga en los vuelos de Aeropostal o de Avenza, que cuando habían vuelos comerciales para allá, de noche veían sobrevolando Maturín los mechurrios y era quemando gas asociado al petróleo. Lo mismo ocurre en el Zulia. Eso puede aprovecharse. Ahora, eso tenemos que hacerlo con capital privado. PDVSA, además de arruinada, está quebrada y endeudada. ¿Dónde vamos a sacar nosotros para reactivar los casi 18.000 pozos que están dormidos? ¿Dónde vamos a sacar recursos para recuperar las refinerías? Nosotros tenemos que convertir el Estado en un Estado que garantice la seguridad social y un Estado que sea responsable. Yo no creo en la idea de desaparecer el Estado. Ahí vemos en Estados Unidos, en Alemania, funciona el Estado. En esta crisis de la pandemia, el Estado ha tenido que salir a hacer desembolsos para auxiliar a la gente. Y creo que la mejor misión, que la mejor beca que se le puede dar a un niño, a una madre, un padre de familia, es el trabajo. Eso no significa que van a desaparecer todas las políticas sociales. Hay que incrementar las políticas sociales. Pero sin decirle a la madre que va a recibir la beca en la escuela, que tiene que ponerse una franela blanca, una franela amarilla, una franela roja para poder cobrar la escuela. Eso tiene que acabarse. Tienen que haber los programas de útiles escolares, tienen que haber los programas de asistencia de salud, pero sin decirle a la madre o al padre que tienen que ir a sacar un carnet del gobierno de turno. Eso tiene que acabarse. Y esa es la mejor manera de hacer posible que las políticas sociales puedan bañar a todos los sectores de la vida nacional, sacando de lado ese crimen, porque para mí ese apartheid político es un crimen de lesa humanidad. Esa es la visión que tengo del Estado que necesita Venezuela de cara al futuro. Segunda pregunta. El sistema eléctrico nacional está en el suelo. ¿Cuál sería la salida inmediata al desmedro por esta situación cuando en otros países hay avances en sistemas de energías limpias y transportables? Por ejemplo, barcazas, plantas pequeñas, etcétera, eólica. ¿Y cómo ve usted el uso del torio muy abundante en Venezuela para generar y producir energía, como pretende hacer China a partir de este año? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no tiene justificación los apagones que sufren los venezolanos. En nuestro país hay una capacidad instalada de 36.700 y más megavatios. Eso lo envidiaría cualquier país del mundo, tener esa capacidad instalada. En el libro explico, apelando a un informe del ingeniero Tellería, que en los 40 años de la democracia se invirtieron 40.254 millones de dólares. Y con esa inversión fue posible instalar sistemas de transmisión de 765 kilovatios, 400 sistemas de transmisión de 400 kilovatios,
otros de 230 kilovatios, o sea, prácticamente electricidad para todo el país. Yo que fui un muchacho del interior, del Guárico, teníamos luz eléctrica gracias a CADAFE, y CADAFE fue una gran escuela para formar esos técnicos que fueron sustituidos por los rojos rojitos, porque en vez de darle la gerencia de una empresa eléctrica en Cumaná o en Ciudad Bolívar a los técnicos que fueron formados en la democracia, comenzaron a jugar con los cargos públicos. En estos años de democracia, hay un dato que está en el libro, que es que nada más entre 2010 y 2013, en 3 años, entre Chávez y Maduro, por supuesto, se le metieron al sector eléctrico más de 120.000 millones de dólares. Se instalaron termoeléctricas, como una termoeléctrica que está en el Vigía, pero no funciona. Termo Carabobo, que era el complemento de lo que es Planta Centro, que fue construida en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero que no funciona. En el Zulia hay 11 termoeléctricas, pero creo que funcionan 4 nada más. Está la termoeléctrica Josefa Camejo en el estado Falcón, que no funciona. La Gemino Gabaldón en mi pueblo, allá en el Orituco. Allá está el caso, por ejemplo, la democracia dejó el Guri, complejo del Guri, de Caroachi, de Macagua, y dejó andando el complejo de Tocoma. Estos bandidos, de Chávez para abajo, le metieron a Tocoma cerca de 9.000 millones de dólares, pero se lo metieron en las cuentas bancarias de sus bolichicos, porque se robaron ese dinero. Le metieron dinero a las turbinas que iban a repotenciar. Lo menos que hicieron fue repotenciaron fue su sistema financiero particular. Compraron plantas eléctricas y plantas eléctricas chimbas, como se dice en el lenguaje coloquial. De allí que, de cara al futuro, yo sí veo posibilidades, o vemos posibilidades, de recuperar el sistema eléctrico de Venezuela. Nada más la Vueltosa, que la conozco, así como conozco todo lo que es San Agatón, porque me correspondió hacer la investigación en el año 1984 del proceso de construcción del complejo Olivante Caparo. Si se reactiva la Vueltosa, hay una garantía de por lo menos 600 megavatios. Si se logra rehabilitar el complejo de San Agatón, ahí por lo menos se podrían producir 400 megavatios. El complejo de Santo Domingo, que tiende más a Mérida, los anteriores, Vueltosa y San Agatón es a Táchira, el complejo de Santo Domingo no bajaría de 180, 170 megavatios. Y hay otras más pequeñas, como Peña Larga, la de Masparro, Barinas, que atendería a Barinas, que estarían ahí entre 20 megavatios. Y como ya he dicho, en Venezuela sí hay experiencias de energías limpias. Venezuela tiene sol de enero a diciembre. O sea, ¿qué mejor escenario para la energía fotovoltaica, por ejemplo? Y Venezuela tiene viento, fuerza de viento. Y por eso el régimen de Maduro y de Chávez hicieron experimentos eólicos en La Guajira y en Paraguaná. Pero lo que hicieron fue un negocio. No pensaron en poner a funcionar esos aerogeneradores para producir 200 megavatios de energía, sino que eso fue un negocio que hicieron para llenarse los bolsillos. Por eso sí tengo confianza en que con la capacidad instalada y retomando la experiencia y el talento humano que debe volver a manejar esas industrias y con una responsabilidad social y ciudadana de todos los venezolanos, volveremos a prender la luz en Venezuela. Antonio Ledesma, hay muchas preguntas que se refieren y los ven, tanto a usted como a María Corina, en un próximo gobierno que dirija Venezuela. Traté de resumir varias preguntas en la siguiente. Gobernar de forma dinámica es difícil cuando existen empresas y sectores empresariales que cuentan con mayor poder que muchos estados. ¿Cómo logrará que acepte el papel en un presunto gobierno bajo el mandato de usted y María Corina hacia propósitos marcados por su proyecto? ¿Tiene alguna salida inmediata para repatriar fondos, resolver problemas de los bonos y esa macrodeuda que mantiene Venezuela, que al no ser atendida con eficiencia convertiría en parasitismo cualquier fondo público? Mira, a María Corina y a mí, por ejemplo, nos cuestionan
que teniendo partidos políticos, ella lidera 20, a mí me corresponde compartir la conducción de Alianza Bravo Pueblo con una playa de dirigentes a lo largo y ancho del país, pero nos cuestionan a María Corina y a mí que teniendo partidos como 20 y ABP, no postulemos candidatos. Porque hay gente que reduce la razón de ser de un partido a participar simplemente en elecciones. Y resulta que los partidos son, en esta coyuntura, para luchar por la libertad. Esa es la gran causa pendiente en este momento. Ni María Corina ni yo somos hipócritas. Nunca hemos negado que tenemos ambiciones, más que justificadas. Pero lo que tenemos es también, ella y yo, sentido de responsabilidad. Y por eso en esta coyuntura, ni 20 ni ABP tiene propósitos electoralistas, porque no se trata de tener unos diputados o unos concejales o unos alcaldes o unos gobernadores, sino que tengamos un país libre. Y a nosotros no se nos va a subir el humo a la cabeza porque no la tenemos vacía. Tenemos la cabeza llena de sueños. Y el sueño más importante que está aquí alojada en nuestra cabeza o en nuestras cabezas es la libertad de Venezuela. Primero la libertad, después todo lo demás. Ponerse a mirarse uno en el espejo con la banda presidencial no solo es una irresponsabilidad, sino que es un delirio que tiene que repudiar cualquier venezolano que quiere contar con dirigentes políticos que estemos al frente de la lucha por la libertad de Venezuela. Sobre el tema de la deuda, ya he dicho que hay experiencias positivas de cómo se renegoció la deuda de 1989. Venezuela tiene una deuda que supera los 170.000 millones de dólares. Buena parte de esa deuda se hizo en la opacidad, en contejemanejes. Eso tiene que ser revisado. Y mal puede un gobierno de transición darle prioridad al pago de los bonos o de 2020 o de esta deuda externa si primero no resuelve la tragedia humanitaria o la catástrofe humanitaria con más del 90% de la población en situación de pobreza. Nosotros tenemos que ir a renegociar esa deuda y hablarle con sinceridad a los tenedores de bonos que la prioridad de un gobierno de transición tiene que ser primero reconvertir la economía, reconstruir la infraestructura de Venezuela, atender el tejido social que está totalmente deshilachado en Venezuela. Esa es la urgencia de lo que debe hacer un gobierno de transición en Venezuela. Y por supuesto, repatriar los capitales. Se habla que en Venezuela hay miles de millones de dólares que pertenecen a personas o instituciones que tienen temor de colocarlos en Venezuela. Ahora, ¿cómo podemos repatriar esos capitales? La única manera es creando confianza. Si en Venezuela recuperamos el Estado de Derecho, si en Venezuela resplandece la seguridad jurídica, si alguien llega a Venezuela y lo primero que respira es confianza, es estabilidad, tenga la seguridad que muchos de esos ciudadanos o personas que tienen miles de millones de dólares en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, etcétera, en cualquier parte del mundo, se van a atrever a moverlos hacia Venezuela para participar en los proyectos de la faja bituminosa del Orinoco, en los proyectos gasíferos del Zulia o de Monagas, en los proyectos de reconstruir la Corporación Venezolana de Guayana, que tienen que contar también con la iniciativa privada, si no, eso va a seguir allí como un cementerio de riqueza. Bien, dado el tiempo, doctor Ledesma, tenemos dos preguntas más, ¿verdad? Quiero aclararle a todos los del auditorio que sus preguntas van a ser respondidas por el doctor Ledesma, pero en su debido momento. Y aprovechando esta oportunidad, también quiero hacer un paréntesis para hacer un reconocimiento público al diputado Richard Blanco, al doctor José María Rodríguez, a nuestros compañeros de 20 en la persona de Ramón Bejarano y por supuesto nuestra persona que estuvimos a cargo de toda la conformación de este equipo. Estas dos últimas preguntas, líder, se refiere la siguiente así. Una de las grandes fortalezas de muchos países ha sido precisamente su planificación que ha sabido lograr a mediano, corto, largo plazo, con objetivos claros y con una evidente dirección estatal. Esta planificación, que una vez fue un distintivo en Venezuela, está ahora completamente ausente
¿Hasta cuándo podemos seguir compitiendo sin incluir la planificación en el corto y mediano plazo y los objetivos claros que impulsen esa planificación al futuro? Es que un país, un gobierno que no tenga planes bien concebidos, suficientemente discutidos, con la participación de todos los sectores de la vida nacional, estaba dando un salto al abismo, que es lo que ha ocurrido en Venezuela con toda esta cascada de planes, que más que planes son ocurrencias arbitrarias de Chávez y de Maduro, comenzando con el plan Eje Orinoco Apure, lo que fue también el plan Bolívar 2000, que fue un bazar de corruptela, lo que fue el plan de la mocha, de la marcha, de la contramarcha, de los motores, para llegar al plan de la patria. Esos son esperpentos con líneas anacrónicas desde el punto de vista económico, social. ¿De qué control de cambio va a hablar Maduro y Chávez en la historia? Si en Venezuela lo que ha habido es una devaluación espantosa. ¿De qué control de precios puede hablar Maduro? Control de precios mandando policías a los abastos, a las ferreterías, a sancionar a los comerciantes. Control de precios cuando lo que sabemos que lo que funciona en Venezuela es una inflación que le va cambiando el precio a la leche, al queso, a la carne cuando se consigue de un día para otro. ¿De qué políticas agropecuarias puede hablar, por ejemplo, Maduro y Chávez? Esas son las cosas que tienen que estar allí como un espejo para que nosotros nos veamos. De lo que no se debe hacer, en Venezuela tiene que haber un censo de la tierra, por ejemplo, un censo de la tierra, un estudio de suelo, y que el Estado deje de ser terrateniente, porque el gran terrateniente, por ejemplo, en Venezuela es el Estado venezolano, que tiene bajo su tutela millones de hectáreas. Hay que distribuir esa tierra a gente que la pueda atender, que la pueda poner a producir. Yo conozco casos de campesinos en estado Guari, campesinos que tenían su conuco y producían, por ejemplo, en Espino la patilla, o producían en el Sombrero el tomate. Pero así como conocí a estos productores a los que le arrebataron hasta el conuco en el Sombrero y en Espino o en Chaguaramas, en estado Guárico, o a los que arrasaron en la cuenca del Tiznado, allá en San José y San Francisco de Tiznado, la tierra de Juan Germán Rocio, conozco a productores que le dedicaron tiempo a Venezuela, como el doctor Diego Barria, que tenía un modelo, las Carolinas, en el estado de Yaracuy. Eso lo quebraron, lo asaltaron. O pudiéramos hablar aquí de la cantidad de atos, el ato del Frío de Apure, el Caroní, la Marqueseña, el ato del Charcote, las empresas avícolas, las empresas porcinas, los mataderos, el complejo florentino, el Valle de Quíbor, los valles de Aragua, los centrales azucareros. Eso es lo que no tiene que pasar en Venezuela. Y esos fueron los planes de Chávez, las expropiaciones, los asaltos. Venezuela tiene que aprender de los errores, no solo de esta dictadura, sino también de lo que ocurrió en la democracia venezolana. La democracia no pasa lisa. Por supuesto que con ventajas supera las experiencias de la dictadura de Pérez Jiménez y mucho más a este esperpento del régimen. Y por eso cito allí en mi libro un compendio del doctor Asdrúbal Aguiar, donde se compara lo que fue la obra de la democracia en educación, en salud, en vialidad, etcétera, con la dictadura de Pérez Jiménez. Y también un estudio de un trabajo de la doctora Thais Peñalver, que le sale al paso a esas nostalgias con que algunos se desvelan, soñando con las obras faraónicas de Marcos Pérez Jiménez. Mentira. Las grandes obras las hizo la democracia venezolana. Y de cara al futuro, tiene que haber planificación, pero yo no creo en esa economía cepalista, por ejemplo, esa economía centralizada. No, tiene que haber un Estado que marque la pauta, pero por supuesto que las planificaciones contemplen el concurso de la iniciativa privada y que entendamos que, así como para mí la privatización no es una panacea, yo creo que si hay empresas que tienen que estar en manos del sector privado, tampoco creo que tiene que desaparecer en términos absolutos el Estado venezolano. Bien. Por último, y ya María, que esté pendiente, esta va a ser la última pregunta que vamos a informar
siguiente tiene un resumen de las personas que han pasado por CDG, la Corporación Venezolana. Muy mal el sonido, Samuel, no se te está escuchando bien. Reitero, escucho. Muy mal el sonido. Aló. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. En realidad ya hemos cumplido una expectativa importante, atendiendo pues también a las carencias de Internet en Venezuela y las condiciones con las cuales estamos haciendo eso. En lo personal, y estoy seguro que así pensamos la mayoría de los que estamos aquí, ha sido todo un éxito. Saben ustedes que pueden hacer sus preguntas. ¿El doctor Aristeguieta Granco no llegó? Sí, ya llegó. El doctor Aristeguieta Granco llegó. No sé, el doctor Aristeguieta Granco, quisiera decir algunas palabras ya para despedirnos. Por supuesto, está dentro del orden establecido para que por favor le dé la palabra y la bienvenida al doctor Granco, que tiene ya un rato acá. Adelante, doctor Aristeguieta Granco. Los he estado escuchando con mucho interés y me alegro mucho de haberle involuntariamente seguido los minutos que me correspondían a Antonio. Su exposición ha sido magistral, verdaderamente de un gran estadista. Y yo estoy seguro que Antonio se sabrá rodear muy bien cuando todas estas cosas espantosas pasen a ser un mal recuerdo, cuando los venezolanos que hemos estado siempre en la trinchera contraria a la satrapía, podamos hacer algo, tener alguna intervención en la reconstrucción del país. La reconstrucción del país va a ser muy dura, más dura que la construcción, pero la tenemos que hacer. Y sabemos que hay recursos suficientes en la diáspora e internamente todavía en el país para que los mejores sean quienes lleguen a las funciones de gobierno y administración y que podamos echar adelante a Venezuela. Yo no veré el fin de la reconstrucción, pero estoy seguro que voy a ver y a colaborar con el comienzo de ella. Y a Antonio, un gran abrazo y mi felicitación, pero más total y profunda por lo excelente que ha sido su brillante intervención. Muchas gracias, mi querido doctor. Es un honor también para nosotros. Usted es un ejemplo vivo para todos los venezolanos. Muchas de mis luchas a las que se refería María Corina lo han tenido usted como un pebetero, ese pebetero que no se apaga. No hay viento que pueda apagar su llama de lucha. Bueno, tengo intenciones de seguir un tiempo, todo el que pueda. Muchas gracias pues al doctor Asdrúbal Aguiar está con nosotros. ¿Quién, Antonio? Asdrúbal Aguiar, creo que estaba con nosotros. Sí, cómo no, el doctor Asdrúbal Aguiar está aquí con nosotros. Creo que el que debería decir, porque él ha sido uno de mis guías en este trabajo. ¿Sí? Adelante, doctor Asdrúbal Aguiar, por favor. Bueno, yo lo que me queda después de haber escuchado esta extraordinaria exposición por parte de Antonio, es solidarizarme con lo que acaba de señalar Enrique Aristeguieta Granco y quizás recoger los dos elementos conceptuales que en cierta forma marcarán el devenir de este esfuerzo que hacia la libertad nos anima y en donde tenemos como una suerte de puntal fundamental a Antonio. Él acaba de señalar dos cosas centrales. Uno, se acabó en Venezuela el tiempo de los mitos. Hemos llegado al final de los mitos. Y el otro elemento, Venezuela tiene que avanzar para su proceso de reconstrucción ética, moral, social, cultural y política hacia una economía del conocimiento, en donde se combina justamente la posibilidad del saber con la exigencia del crecimiento, del crecer. Y yo solo reivindico en este momento en que justamente tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, aquel párrafo, aquella descripción que hiciera don Andrés Bello en los momentos previos a la emancipación de 1810. Él escribía una
pequeña nota acerca de lo que había sido la historia venezolana hasta ese momento, para el Manual del Forastero, que publicó justamente en ese mismo año la imprenta Gallagher de Caracas. Y él decía, Venezuela está bien. Y Venezuela está bien porque se malograron las minas. Y al haberse malogrado las minas, lo que nos queda es la universidad. Y ciertamente que el momento fundacional de Venezuela, cualquiera que se tome la tarea de revisar quiénes eran esos padres fundadores civiles que integraban el Congreso General de 1811, se dará cuenta que ahí estaban todas las luces, la primera ilustración con que contó el país para tratar de imaginar lo que tendría que ser ese nuevo nicho una vez producida la independencia. Lamentablemente, esas luces se las tragó el tiempo de las guerras de independencia, hasta que aparecieron las nuevas luces de 1830, entre ellos la de Fermín Toro. Pero lo cierto es que el apalancamiento con el que nace Venezuela es fundamentalmente un apalancamiento en el mundo del conocimiento, en el mundo del saber. Y allí estaba asegurada la posibilidad de un extraordinario porvenir. Creo que es una circunstancia que hoy en día describe muy bien el desafío que tenemos por delante y lo que plantea de una manera realmente admirable en su texto Antonio. Y lo importante, y es el consejo final que les daría a todos ustedes, es irse a ese texto y leerlo desde la primera hasta la última página para poder tomar conciencia de los grandes desafíos que tenemos en este momento. Así que felicitaciones y un fuerte abrazo, querido Antonio, y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Adrúa. Quiero, antes de retome la palabra el ingeniero José María Rodríguez, destacar que hay mucha gente de otras partes del mundo, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, gente de Chile, de Perú, de los Estados Unidos, de Alemania, gente de Inglaterra, de Argentina. Está nuestra querida amiga Silvana, están también senadores y diputados del PRO, está Álvaro de la Madrid, Silvana Gaudici me refiero, que nos visitó en Venezuela cuando estaba preso Richard Blanco, el magistrado Rafael Ortega Matos, el doctor Diego Barria, gran amigo, Catalina Evinora Hernández, parlamentaria, José Luis Pirela, bueno, todos los de la fracción de 16 de julio, y por supuesto nuestro querido hermano Richard Blanco, Edmund Luzardo, mi agradecimiento. Aquí hay muchas preguntas que estoy leyendo, hay gente que me pregunta sobre el tema de que no hable del agua. No, si algo tiene Venezuela, en el libro explico lo del agua, que si vamos a tener agua, cómo no, miren, nada más, dice el doctor José María de Viana, que con el agua que hay en Camatagua y Taguasa es más que suficiente para surtir a Caracas, pero primero hay que recuperar el sistema de bombeo del Tuy, hay que recuperar las plantas de Caujarito, las plantas de La Guairita, ya que uno ve cuando va camino por Macaracuay hacia el Cementerio General del Sur, del Este, por ejemplo, recuperar acueductos como el Coloso, que costó $500 millones en Falcón, pero que no sirve porque se robaron el dinero, los sistemas del Zulia, el Tablazo, el Tulé, el Burro Negro, Machango, Manuelote, yo me lo conozco para adelante y para atrás porque lo he venido estudiando, leyendo, todo lo que fue el sistema de Turimitire que visité con el presidente Carlos Andrés Pérez, hoy está lleno de barro, está sedimentado, eso hay que recuperarlo, como habrá que recuperar el sistema del Pavo Cachinche, el de mi estado, el de Tierra Blanca, allá cerca de Villa de Cura, entre Villa de Cura y San Juan de los Morros, el sistema del Turimiquire, para resolver el problema del agua definitivamente de Margarita y de Coche, todo lo que es la zona de Cumaná, de Barcelona, Anzoátegui, se desbordó en estos días el Neverí, hay que sanear el Manzanares, hay que sanear el Neverí, hay que recuperar todo lo que es las plantas potabilizadoras que hizo la democracia en estos estados, la del Bajo Guarapiche, Monaga, la de Rincón y la de Anzoátegui, en el estado de Anzoátegui. Mire, allí hay recursos. Yo tengo mucha fe, por eso hablo con optimismo, de que sí va a ser posible recuperar a Venezuela, pero como dijo el doctor Granco, va a costar, parafraseando a Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Hay que echarle trabajo. Y si se habla de unidad legítima y genuina para salir de la dictadura, más necesaria, rubrico la reflexión del doctor Granco, que es un sabio de la política venezolana, más necesaria va a ser la unidad auténtica
para poder reconstruir a Venezuela. Y sobre todo, como lo decía el doctor Aguiar, dejando de lado ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. No, la riqueza está aquí, mire, vean, en la cabeza de los niños y de los jóvenes. Ese es el petróleo que no se va a agotar jamás, y por eso requerimos una educación, un liderazgo colectivo. Hay que dejar de lado la reelección. Eso es dañino, es tóxico para la democracia venezolana. Y por supuesto que pensemos en honestidad, transparencia. La crisis de Venezuela en este momento para mí es una crisis ética y moral. Si no, vean lo que está pasando con los infiltrados, los alacranes. Le pido, por favor, una derivación de la crisis moral. Muchas gracias, mi querido Richard. Gracias a todos. Gracias a todos por la participación. Que Dios los bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Ledesma. Vamos a dar por concluido el evento. Y permiso un minutico. Adelante, Richard. Estoy como coanfitrión y me pide María Corina Machado, por favor, que quiere decir unas últimas palabras. Y bueno, aprovechar también para saludar al senador De Angelis, que se encuentra nacional de Argentina, y también al diputado Álvaro de la Madrid. Pero María Corina solicita un derecho de palabra y estoy escuchándola, soy yo. Entonces, por favor, disculpen que haya hecho esta interrupción abrupta, pero era para que no dejáramos que la compañera hablara. Pues. Entonces, gracias, Richard. Gracias por esa interrupción. Adelante, María Corina. No se oye, María Corina. Tienen que abrirlo. Así, ya, no, solamente quería decirles que hay una coincidencia maravillosa con el día de hoy, Antonio. Hoy se cumplen 92 años del desembarque del Falque. No sé si fue planificado o casualidad, pero es una belleza, y que sea casualmente hoy el día que tú estás presentando este testimonio de vida dedicada a la lucha por la libertad. Así que bueno, murió un ancestro, un pariente de María Corina. Muy valiente, murió allí. Armando Zuluaga, sí señor. Así que bueno, en nombre de ellos, gracias. Hay una anécdota que viene en el libro, que iban a embarcarse en el Falque Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. O sea, que hubiesen sobrevivido o quizás fallecido junto con Zuluaga en Cumaná. Y no se embarcaron porque la embarcación en la que ellos iban a encontrarse con el Falque zozobró o se accidentó. O sea, cosas del destino. Eso está en el libro. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias pues a todos por su asistencia. Quiero recordarles que el día de hoy es el inicio de un proceso colectivo de elaboración de propuestas, planes y proyectos para la reconstrucción de Venezuela. Estaremos en contacto, tenemos los medios para comunicarnos con ustedes, vamos a procesar sus preguntas y comentarios. Y bueno, no me resta sino agradecerles a todos esta magnífica participación el día de hoy. Gracias. Hemos concluido el evento.